El huevo de Erasmo, en el Nuevo Orden Vaticano. El texto al que hoy hacemos referencia es un extracto de La Iglesia Ocupada, un libro de Jacques Blanquart d'Assac. Ya hace 4 siglos Erasmo profesaba que cada hombre posee la teología verdadera, que está inspirado y guiado por el Espíritu de Cristo, ya fuera picapedrero o tejedor. Cuando Erasmo hablaba así, todavía no se conocía a Lutero. El protestantismo no existía, aunque ya la insidiosa herejía iba deslizándose en la Iglesia del siglo XVI. El mensaje de Erasmo apareció como un mensaje nuevo y fecundo, susceptible de llevar una renovación a la Iglesia desde el interior. Erasmo encontró un terreno particularmente favorable en España, donde las clases superiores estaban profundamente influenciadas por la levadura de los judíos conversos. Su doctrina se extendió en el siglo XVI, igual que la filosofía masónica se extendía en el siglo XVIII, mediante la conquista de los soberanos y de sus consejeros. El mismo Erasmo era consejero del archiduque Carlos, gobernador de los Países Bajos, y a este príncipe dedicó su tratado de la educación de un príncipe cristiano. En 1520, Carlos se había convertido en el monarca más poderoso de la época. Reinaba en Alemania y en España. Su camarilla estaba llena de erasmistas. Mercurio Gattinara, su canciller piamontés, es un discípulo de Erasmo, lo mismo que su inseparable secretario, Alonso de Valdés. Pero el acontecimiento capital sobreviene en 1521, cuando Adriano de Utrecht, un flamenco erasmista, es elegido papa. Adriano VI lleva consigo a Roma un grupo de gente de su país, influenciado por las nuevas ideas. Los innovadores arremetieron primeramente contra las órdenes monásticas. Se reconoce el espíritu del error, en que ataca más a las instituciones que a los hombres. En lugar de reformar, suprime. Ahora bien, las instituciones, fruto de la experiencia y de la historia, tienen siempre una razón de ser, y es malo destituirlas. Llevado por el espíritu innovador, vemos que el futuro papa Paulo IV preconiza la supresión paulatina de las órdenes monásticas de toda la cristiandad. Los monjes se defendieron. La sabiduría cristiana, dijeron, es lo perfecto para los hombres instruidos, para los obispos y el alto clero, para los príncipes, los altos funcionarios, los negociantes cultivados, los juristas, los eruditos, toda esta burguesía instruida donde Erasmo reclutaba a sus discípulos. Pero, ¿qué pasaba con el pobre y el ignorante que no podían comprender un mensaje tan intelectual? Para esas gentes, las imágenes visibles, las devociones mecánicas, las peregrinaciones, las reliquias, las ceremonias religiosas constituían otras tantas representaciones de la Iglesia. Las imágenes tan criticadas por los reformadores eran la Biblia del iletrado. Evidentemente, los monjes se burlaban de los cultivados burgueses, quienes no debieron percibir la ironía. Les faltaba la sencillez de corazón. Fue necesario que llegase Lutero, atacando ahora de frente a la Iglesia, para darse cuenta del peligro. Y entonces sucedió lo que acontece siempre en casos semejantes. Los protestantes buscaron la alianza de Erasmo, quien tan bien les había abierto el camino, y Roma se volvió hacia el mismo Erasmo como hacia una tercera fuerza, que impediría a la herejía ir demasiado lejos. Pero Erasmo, consciente de las potencias de destrucción que había desencadenado, no osó pronunciarse. Prefirió conservar su confort y su tranquilidad espiritual. Un monje de Colonia resume, con humor y sentido común, las responsabilidades del liberal Erasmo en la Reforma. Erasmo ha puesto el huevo, Lutero hará salir el pollo. Y, belicioso, concluía, que Dios nos conceda aplastar los huevos y matar a los polluelos. Han hecho bien, escribió, en elegir el águila como símbolo de la realeza, puesto que ni es hermosa, ni canta bien, ni es comestible, pero es carnívora, rapaz. Todo el mundo la detesta. Es una verdadera plaga. Puede y quiere hacer más daño que nadie. Estas palabras
se habrían esperado de un convencional de 1793. Las ideas son siempre mucho más antiguas de lo que parecen. No hay que ir muy lejos para encontrar en Erasmo al demócrata cristiano de nuestros días. Erasmo murió en 1536 en Basilea, en tierra protestante. El papa erasmista le había ofrecido el capelo cardenalicio. Lo rechazó. Sabía que estaba vencido por Lutero, quien había llevado sus principios hasta las últimas consecuencias. Qué buen defensor de la libertad evangélica es Lutero, escribe. Gracias a él, el yugo que soportamos va a hacerse el doble de pesado. Simples opiniones van a convertirse en dogmas. Pero el asunto no quedó ahí. Todos los libros de Erasmo fueron puestos en el índice. Solo fueron reeditados en países protestantes, donde se sabía por experiencia que el liberalismo es el camino hacia la contestación, el libre examen y la rebelión. Y hay que retener esta observación. Veremos que el erasmismo vuelve a apoderarse de los Países Bajos y Alemania, estas tierras donde siempre parece que renace alguna herejía. Nunca comienza nada ni termina. Las ideas fluyen como esos arroyos que desaparecen bruscamente, corren bajo tierra y reaparecen más lejos. Esto viene desde el día en que Adán y Eva comieron el fruto prohibido para hacerse semejantes a Dios y hacer la primera revolución democrática, que consistía en reducir a Dios a la condición de simple habitante del paraíso, sin perjuicio de expulsarle más tarde. Lutero repite el pecado de Adán. Al pretender liberar la razón humana, Lutero fue para sus adeptos una causa inmediata del hundimiento intelectual y moral. Asimismo, la razón humana, emancipada, se convirtió en el principio de las aberraciones filosóficas y políticas de los tiempos modernos y de los desórdenes sociales. La unión de Dios y del hombre, al tener el hombre por todas partes y siempre con él el elemento divino, solo puede errar y caer por un abuso del más bello atributo que ha recibido de Dios, la libertad. Dentro del orden es invencible. Si quiere salir del orden, puede hacerlo fácilmente, pero estará perdido. Para pervertir al hombre, bastaba con separarle del elemento divino, es decir, reducirle a sus propias fuerzas. Lo más difícil era aislar al hombre y separarle de Dios, aún en el seno de la religión. Crear un cristiano que en presencia de la Iglesia depositaría e interpretaría de la verdad de Dios, proclamarse la soberanía de su propia razón. Este horrible prodigio fue obra de Lutero. La razón emancipada, ¿cómo va a comportarse? Hela aquí, vagando a través de las opiniones religiosas, sin encontrar un motivo suficiente para detenerse en ninguna. De una sumisión ciega a la palabra de los innovadores, pasa directamente a la independencia absoluta, y esta independencia se inclina con una indiferencia vergonzosa bajo cualquier dictadura. Se ha abandonado la fe de la Iglesia y se reciben los dogmas imperiosos de Lutero, de Calvino, del ecologismo y el sínodo alemán. Ya no se está con la Iglesia, pero se está con los cuáqueros, con los hermanos moravos, con los budistas, con el Islam, con el judaísmo y con 1000 más, que no demuestran más que impotencia para encontrar la verdad. Ya tenemos el principio de Lutero, volviéndose contra Lutero. Lutero emplea inútilmente la espada de los príncipes para apoyar su doctrina y protegerla contra el espíritu innovador, del cual ella es a la vez resultado y causa. De cada pueblo sale un teólogo dispuesto a reformar al reformador. Las consecuencias del principio de Lutero no se limitan a las cuestiones religiosas. Era imposible que la razón individual, habiendo sido proclamada soberana, limitase su plenitud de poder a escoger una religión y una filosofía, y volviese a entrar después dócilmente en el orden social, respetando en la autoridad temporal el carácter divino que rechazaba en toda otra autoridad. Pero, ¿qué sería de la libertad de pensar sin la libertad de hablar? ¿Y la libertad de expresión sin la libertad de acción? ¿Y la libertad de acción
Si hubiese cualquier ley que jamás pudiese ser atacada, tal es la constancia inexorable con la que los principios admitidos engendran iguales consecuencias en todo lo que se refiere a la humanidad. La razón individual, soberana en religión, soberana en filosofía, se vuelve soberana también en política. Después de haberse hecho a su gusto una religión y una filosofía, el individuo quiere hacerse de nuevo un gobierno que siga las ideas y los gustos que le han guiado en la elección de lo demás. De ahí en adelante, el campo está libre para los combates de los intereses individuales, armados unos contra otros, con toda la fuerza y la terquedad del egoísmo. Contra Dios, que habiendo misericordiosamente creado al hombre demasiado débil para que pueda hacer prevalecer su voluntad personal, cada individuo busca fortalecerse, asociándose a los que comparten o se aproximan a sus opiniones. Así se conserva siempre alguna forma de autoridad, pero el hombre cae inmediatamente bajo el yugo del hombre. En esta fragmentación y en esta imitación de la autoridad, la sociedad, que era una familia, degenera en una mezcolanza de tribus cuyo más ardiente deseo es el de aniquilarse recíprocamente. Cuán viva imagen de las sectas del protestantismo y de las escuelas filosóficas. Los mismos principios, el mismo resultado, igual derecho. Suprimamos la idea del deber, que no viene más que de Dios, puesto que el hombre no puede imponer nada al hombre. Y digamos después quién tiene razón. Desde que la filosofía se ha divorciado de la revelación, como el protestantismo se había divorciado de la Iglesia, la razón, errando al azar por el desierto del pensamiento poblado de fantasmas y lleno de espejismos, y no encontrando en ninguna parte un jalón para reconocer su camino, sucesivamente ha sometido todo a sus investigaciones, ha afirmado todo, ha puesto en duda todo, ha negado todo, de extravagancia en extravagancia. Se ha negado a sí misma, pero no para confesar su impotencia, sino por un último exceso de orgullo y como para castigarse por el instinto que le empuja a volver a Dios y a la verdad. No habiendo podido fundar nada estable, ni en religión, ni en filosofía, ni en política, puesto que es la duda, solo encuentra cierta verdad en su lucha contra la verdad, pues es el objeto de su combate, el que unifica sus tropas y sus argumentos. La razón emancipada, es decir, incrédula, desde su victoria, no ha hecho otra cosa más que trabajar para destruir lo que la razón sometida, es decir, creyente, había edificado tras largos siglos e ingentes trabajos, pero no ha terminado, pues por un lado, era tal la grandeza y la solidez de la obra que ciertas partes resisten todavía, y, por otro lado, es tal el frenesí de destrucción que nada entorpece su camino, ni lo detiene. Así pues, el trabajo continúa. Ante nuestros ojos lo vemos continuar y vemos caer partes que aún resistían. Lo importante no es enumerar los bastiones que ceden, sino comprender por qué ceden. La política de la razón soberana se reduce al manejo de las masas. Ahora bien, a las masas se las excita por la pasión, por el error, por el temor, y de esta fermentación se desprende una fuerza que lo puede todo, pero que pasa pronto y que no crea nada por sí misma, irresistible como el vapor, tan sutil y estéril como él. He aquí el punto débil del error. No crea nada, desorganiza, siembra la duda, trastorna la sociedad, pero es impotente para reconstruirla. Ahora bien, la sociedad no puede vivir de dudas, de desorden, de ausencia de estructuras duraderas. Nuestros antecesores creían que el hereje era más peligroso que el ladrón, y tenían razón. Su doctrina herética era una doctrina revolucionaria. De ella salían confusiones, sediciones, robos, asesinatos, toda clase de crímenes contra los particulares y contra el Estado. Se caía en la guerra civil, se hacían alianzas con el extranjero y estaba amenazada la nacionalidad,
así como la vida y la fortuna de los individuos. La herejía, que es un mal religioso muy grande, era también un crimen político muy grande. Esto no necesita demostrarse a las personas instruidas y de buena fe. A los demás no se les demuestra nada. La pronta represión de los discípulos de Lutero, una cruzada contra el protestantismo, habría ahorrado a Europa 3 siglos de discordias y de catástrofes en los que pudieron perecer Francia y la civilización. Esta era la opinión de Richelieu cuando escribía a su sobrina, la duquesa de Aiguillon. Si se hubiesen envenenado a Lutero y a Calvino cuando aparecieron, se habrían ahorrado grandes males a la religión y mucha sangre a Europa, decía. Erasmo mismo, el hombre del huevo, al regresar de su visita a Calvino en Basilea, decía aterrado: «Veo que una gran peste va a nacer en la Iglesia contra la Iglesia». La mayor demostración del error de los reformadores se encuentra en el hecho de que no podían mantenerse más que contraviniendo sus propios principios. Pasemos a las hojas de la historia. Epifanio, obispo apóstata de Nevers, consultado a menudo por los magistrados, fue decapitado. La misma suerte alcanzó a Gruet, culpable de haber escrito contra el reformador. Un pobre tintorero metido en teología tuvo que pedir perdón de rodillas por haber dicho que Calvino bien podía haberse confundido y no debería avergonzarse de reconocer su error, como hizo San Agustín en una ocasión semejante. Servet, médico español, había sostenido contra Calvino una polémica al estilo de la época. Calvino supo atraerle pérfidamente a Ginebra, le acusó de herejía, le mandó procesar sin concederle siquiera un abogado y le hizo condenar. Servet fue atado de pies a un poste clavado en el suelo, una cadena de hierro ligaba su cuerpo y 4 o 5 vueltas de gruesa soga sujetaban su cuello. Su libro estaba colgado a su lado. Una corona de paja o de follaje untada de azufre cubría su cabeza. El verdugo, a quien rogaba abreviase su suplicio, prendió el fuego ante sus ojos y después acercó las llamas en círculo a su alrededor. Servet, al verlo, lanzó un grito tan horrible que los asistentes se estremecieron de horror, y hubo hombres que, viéndole durar mucho tiempo, se apresuraron a arrojar haces de leña a la pira. En fin, después de media hora de tormentos, entregó su alma gritando con voz lastimero: «Jesús, Hijo de Dios eterno, ten piedad de mí». Calvino tuvo miedo de que Servet pasase por un mártir y reanudó sus ultrajes. Para que los miserables, a quienes ha conmovido su suplicio, escribió: «No se vanaglorien de la terquedad de este hombre como de la perseverancia de un mártir. Tengo que señalar que en el momento de su muerte mostró una estupidez completamente animal. Cuando se le comunicó la sentencia, unas veces permanecía en la actitud de una persona estúpida, otras veces lanzaba profundos suspiros o bien gritos furiosos, y esta última manía le duró tanto que no se le oía más que mugir como las vacas de su país. Misericordia, misericordia». He ahí a donde llevaba la emancipación de la razón, el derecho al libre examen, la promesa de la libertad. Miremos ahora las revoluciones nacidas de estos principios. En 1789, 1830, 1848, 1871, 1944 y ahora, cuando esto fue escrito, en 2023. Todas ellas nos ofrecen escenas semejantes, y los regímenes que instauran se fundan en la sangre y la opresión de aquellos cuyo libre examen no se doblega a las ideas de los demócratas del día. Luego el error tiene que estar en el principio mismo, que es su base. No hay que creer que los contemporáneos de Lutero y de Calvino no fueran conscientes de la formidable batalla de ideas que iba a entablarse. No se ve a nadie que empuje desde lo alto de la brecha y rechace al enemigo, nadie que tome la pluma y por escrito defiende nuestra ley.
En efecto, cuanto más ardiente, pronta, inalcanzable era la propaganda protestante que se hacía a carretadas bien camufladas de vivos libelos y de alegres panfletos firmados por mentes activas, instruidas, mordaces y hechas para la disputa, tanto más la réplica católica era pesada, pedante o bien blanda, desmayada y sin alcance. Era como para creer que todo vigor intelectual se hubiese retirado de la Iglesia católica. Era muy mala la causa, pero la defendían bien. Mas, por desgracia fatal, la nuestra es buena y santa, pero la defendemos mal. El pueblo quería permanecer fiel a su religión. Un cambio brutal había provocado sublevaciones. ¿Qué se hizo entonces? Por una serie de medidas hábilmente calculadas, se graduaron las novedades en la doctrina y en el culto, de manera que no se percibieran. Se separó al pueblo de la comunión con la Iglesia, sin que se diese cuenta de ello. Lutero escribía en 1545, porque entonces nuestra doctrina era nueva y escandalizaba a las masas en el mundo entero. Tuve que avanzar con precaución y, a causa de los débiles, dejar de lado muchos puntos, cosa que ya no he hecho después. Por ejemplo, según palabras de Melanchthon, el mundo estaba tan unido a la misa que parecía que nadie podría arrancarla del corazón de los hombres. Por eso Lutero había conservado la misa en los formularios oficiales de 1527 y de 1528 en Sajonia. La elevación de la hostia y del cáliz se mantenían, pero Lutero había suprimido el canon sin advertir al público. El sacerdote decía: puede arreglárselas muy bien, de manera que el hombre del pueblo ignore siempre el cambio efectuado y pueda asistir a misa sin encontrar de qué escandalizarse. En su opúsculo sobre la celebración de la misa en alemán decía: los sacerdotes saben las razones que les obligan a suprimir el canon respecto a los laicos. Es inútil tratar con ellos sobre este punto. ¿No os recuerda a nada todo esto? Dios ha querido que la verdad llegase a nosotros de transmisor en transmisor y de mano en mano, sin que nunca se percibiese innovación alguna. En esto se reconoce lo que se ha creído siempre y, por consiguiente, lo que debe ser creído siempre. Y es, por así decirlo, en este siempre donde aparece la fuerza de la verdad y de la promesa, y se pierde totalmente cuando hallamos que se interrumpe en un solo lugar.